a esta exposición. Y como hacemos con los niños, pues lo mejor es empezar desde una experiencia pues lo más cercana a cada uno de nosotros. Así que os voy a pedir que hagamos un ejercicio de retrospección y echemos la mente hacia atrás y pensemos en alguna responsabilidad que se nos haya encargado, ¿vale? Realmente compleja, difícil. Esta tarea que te mandan y que tú piensas, ay madre mía la que se me viene encima, ¿voy a ser yo capaz de hacerlo? Me imagino que no necesitaréis demasiado tiempo para pensar en ella. Aquel día se os asignó un rol que conllevaba una responsabilidad importante. El desempeño de ese rol iba a tener unas consecuencias que podían ser positivas o que podían ser no tan positivas, pero que era una responsabilidad importante. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues me imagino que os daría un poco de vértigo, ¿no? A lo mejor un poco de ansiedad. Os intentarían haber tranquilizado con no te preocupes que habrá cursos de formación, léete este libro, que es buenísimo. Bueno, yo como padre, por ejemplo, antes de tener al primero, pues me estuve leyendo que si quiéreme mucho, bésame mucho, abrázame mucho, cómo educar sin ira, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que había por escrito. Cursos de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que no solo los conocimientos, ¿vale? Nos ayudan a resolver los problemas. De hecho, al final suele ser la experiencia la que nos ayuda a desempeñar el rol, ¿no? Por hacer una reflexión así en alta, no sé si alguna vez os habéis preguntado qué era lo que diferenciaba un artista español, Velázquez, pero pensad en el que a vosotros se os ocurra, que es un pintor. ¿Qué diferenciaba a Velázquez de su maestro por un lado y de su discípulo por el otro? Me imagino que no serían los conocimientos ni las habilidades y destrezas, porque eso lo comparten en el taller. Lo que les diferenciaban era cómo desempeñaron el rol que les había tocado vivir en un contexto muy concreto. Nosotros tenemos alumnos, ¿vale?, que manejan una tecnología muchísimo más sofisticada que la que utilizó la NASA cuando llegó a la Luna hace 50 años, cuando todavía ni siquiera existía Internet. ¿Qué ocurre? Que los americanos tenían la necesidad de ganar en la carrera espacial. Y entonces a la tecnología que ellos tenían le sacaron el máximo partido por esa necesidad. Sin embargo, nuestros alumnos, pues a lo mejor de lo que tienen necesidad es de compartir sus vacaciones, compartir poses o compartir los menús que se comen. Al final tienen unos móviles y unos dispositivos electrónicos que valen un pastizal, pero no les sacan todo su potencial. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus necesidades, ¿no?, pues tampoco son tan ambiciosas. Volviendo al ejercicio de retrospección. Una vez que a vosotros se os asignó el rol, ¿vale?, o a mí como padre tuve el hijo y tuve que empezar a desempeñar mi nuevo rol de padre, ¿vale?, pues fue esa necesidad, ¿vale?, y esta es la palabra clave para que luego se entienda el enfoque pedagógico que os vamos a contar, ¿vale?, es la necesidad la que a mí me motivó a interpretar primero el contexto, ¿vale?, buscar la formación que yo creía que iba a necesitar para desempeñar mejor mi rol. De hecho, ahora con el tema del coronavirus, si tenemos que atender a los niños desde el colegio con una plataforma educativa, ¿vale?, vamos a aprender una barbaridad, vamos a perfeccionar, ¿vale?, esa herramienta la vamos a dominar mejor incluso que antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la necesidad, ¿vale?, es la que provoca la motivación, y esa motivación es la que te lleva a adquirir luego los conocimientos, las habilidades y las destrezas, y la necesidad es la base de este enfoque que os vamos a contar, ¿vale?
Una cosa importante también que quería decir en esta introducción es los profesores muchas veces nos hemos adelantado, los educadores, porque incluso los padres, nos hemos adelantado a la necesidad. Entonces, antes de que surgiera la necesidad, nosotros ya hemos intervenido. Pero es curioso porque cuando nuestros niños aprenden a hablar y a andar, ¿vale?, como tienen la necesidad de comunicarse y la necesidad de desplazarse, aunque sea para llegar al móvil o al mando de la tele, ¿no?, y hablar porque al final quieren que se les haga caso, ¿no?, eso ha surgido de forma espontánea porque el contexto era muy estimulante, ¿no? Si les metiéramos en un salón totalmente diáfano, pues, les daría igual ir a un sitio que a otro. Esto de adelantarnos a la necesidad, nosotros le damos mucha importancia, es decir, queremos evitar, como decía María Montessori, no por mucho tirar de la planta vas a conseguir que crezca más rápido, porque cada niño tiene sus tiempos y tenemos que respetarlos. De hecho, a muchos de los niños les hacemos mucho daño, intentando forzar ese aprendizaje, y luego al final el resto de su vida escolar es para tomar medidas que paguen lo que hicimos cuando entraron, el daño que les hicimos cuando los atendimos de pequeños. Por lo tanto, la palabra clave es la palabra necesidad, que será en torno a lo que gire todo el enfoque que os vamos a contar. Es importante también que pongamos la mirada en nuestro modelo y ejemplo, ¿no?, que es Jesucristo, que cuando a veces, esto es importante, porque a veces a los niños les cuesta mucho identificar cuál es la necesidad que tienen. Como no saben cuál es la necesidad que tienen, tampoco saben dónde acudir. Si hablamos de un tema curricular, ellos no saben las herramientas que existen que les puedan ayudar a resolver los problemas que les van surgiendo. Y entonces necesitan un profesor, un guía, que les ponga en contacto con estas herramientas o estos conocimientos, ¿no? Nuestro mayor ejemplo, Jesús en el Evangelio de la Samaritana, cuando estaba en el pozo de Jacob, la samaritana, que no era consciente de la necesidad que tenía, y Jesús le hizo ver la necesidad que tenía. O sea que podemos ir desde el plano más humano y más sencillo hasta el plano más elevado y más espiritual, ¿vale? Queremos ayudar a los niños a que identifiquen la necesidad. Queremos educarles los sentidos, porque al final tú la necesidad la percibes por los sentidos. Como Santa Carmen Sallés. Santa Carmen Sallés podía ser una muy buena adoratriz, pero esa mirada de amor que tenía le hizo percibir en su entorno la necesidad que había de atender a las niñas que lo estaban pasando mal, que estaban sufriendo, que estaban siendo maltratadas por la sociedad. Esa necesidad que vio la motivó a dar el paso. Y una vez que dio el paso, ¿vale?, surge la providencia. Y esto es un poco el guión, ¿no? Otro ejemplo, la Virgen María en las bodas de Canaán. Fue ella la que percibió cuál era la necesidad, les estaba faltando el vino, les estaba faltando la alegría. Los maestros no podemos permitir que falte la alegría en clase, ¿no? Pero claro, la alegría no es caprichos, ellos tienen una necesidad importante. Tenemos que educarles la mirada, educarles los sentidos para que sean capaces de percibir esa necesidad que tienen, que puede ser de recursos y de herramientas, o puede ser una necesidad existencial, que es en lo que creemos nosotros. Y entonces, a raíz de esta visión que tenemos nosotros, que también nosotros nos hemos nutrido de nuestra experiencia en este colegio. Entonces, quiero decir que esto al final es fruto de lo que nosotros hemos vivido, de nuestra propia experiencia, de los problemas, de las dificultades que nos hemos ido encontrando. Entonces, vamos ahora a presentaros el enfoque pedagógico que nosotros hemos ido desarrollando. Para eso, también es importante a lo mejor que distinga un poco entre enfoque pedagógico, método y metodología.
hemos vivido una etapa, la etapa del boom de las metodologías o de los métodos, ¿no? Porque al final a lo que llamamos metodología nos estamos refiriendo a métodos. Nos han venido en avalancha cantidad de métodos, hemos querido incorporarlos todos porque todos eran muy atractivos, eran muy seductores, sabíamos que iban a ser acogidos con alegría por parte de las familias, pero quizás de una forma caótica, porque introduces una cosa, eso luego necesita un tiempo de desarrollo para asentarlo, pero ya surge otra cosa nueva, y entonces con este enfoque lo que nosotros queríamos era hacer un poco poner orden en todos estos métodos y metodologías que han ido surgiendo. ¿Cómo? Pues por lo que os he estado contando, por el tema de la necesidad. Yo tengo en casa una caja de herramientas. Si lo que voy a hacer es colgar un cuadro, no tengo que utilizar todas las herramientas, martillo, destornillador, la sierra. Utilizo la herramienta que necesito, ¿vale?, para atender esa necesidad. Pues esta es nuestra filosofía. Nosotros tenemos muchos alumnos, cada alumno tiene unas características, cada alumno necesitará en un momento o en otro que nosotros intervengamos aplicando un método o aplicando otro. Con orden. Hemos dado, aquí deja muy claro que para nosotros hay tres claves que son el alumno, el educador y el contexto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir viendo cada una de estas perspectivas y voy a empezar yo por el alumno. Entonces, ¿cómo es el alumno en este enfoque? Bueno, pues por una parte lo más importante de todo es que es un alumno protagonista. El profesor, que nos lo va a explicar María, el educador, pierde ese protagonismo para cedérselo al alumno. Es un alumno activo, no van a ser las típicas clases en silencio para nada, porque tiene que haber vida. Es una clase cooperativa en la que se ayudan, en la que trabajan pues, entre todos, ¿no?, para llevar a cabo un resultado, un producto final. ¿A través de qué? Pues a través de la interacción y la práctica. Esto viene a colación o tiene que ver con todo el tema del constructivismo social, que nos lo va a explicar también María desde la perspectiva del educador, con toda la zona del desarrollo próximo y el andamiaje. Pues eso, ¿no?, a través de la interacción vamos consiguiendo el aprendizaje. También respetamos los distintos estilos de aprendizaje, sabiendo que esto en este momento es una teoría controvertida, es una teoría que se está, se está diciendo que no es la adecuada, igual que pasa con la tan famosa teoría de las inteligencias múltiples, que últimamente pues también está teniendo una vertiente de científicos que están haciendo estudios empíricos y están viendo que no es tan claro como parecía. ¿Por qué? Porque bueno, pues al final se ve que ninguna persona favorece una inteligencia o un estilo de aprendizaje en detrimento de otros o se sitúa en los extremos opuestos, ¿no?, sino que al final pues es un poco como un intermedio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que dentro de y sabiendo que existe esta vertiente ahora mismo, pero sí que cuidamos que haya muchos estilos de aprendizaje para que todos los niños se vean incluidos. Y en cuanto a las teorías de las inteligencias múltiples, pues también lo tenemos en cuenta, ¿no?, para que haya un amplio abanico de posibilidades. En cuanto a los factores afectivos, lo vamos a ver ahora en las aulas de infantil, se está trabajando mucho el tema de la inteligencia emocional, porque es obvio que los niños llevan un bagaje a las aulas, que los niños las cosas que viven, las experiencias que viven y que llevan al aula las tenemos que aprovechar, porque es que es parte de su identidad y su identidad tiene que estar representada en la clase, es una cosa importantísima. Bueno, pues hablando precisamente de identidad, pues ahí entra el tema del rol en nuestro enfoque. Nosotros sabemos, como decíamos, que hay unos roles que los niños ya traen al aula, que además son identidades beneficiosas, como por ejemplo, si una niña es deportista, un niño es bailarín,
o al revés, yo qué sé, o por ejemplo le gusta tocar un instrumento, o es muy bueno con los ordenadores. Todo eso tenemos que diseñar un contexto, que esto luego nos lo explicará Daniel, un contexto en el que todas estas identidades, todos estos roles quepan. Y lo tenemos que diseñar con mucho cuidado para no dejarnos ninguna fuera. Y además, también es importante porque a partir de esta forma de expresarse también pueden descubrir talentos que no habían descubierto antes. Entonces, como decía Daniel, cuando nos asignan un rol, aparte de lo que nosotros ya llevemos de por sí, pero cuando nos asignan un rol es cuando nos vemos en esa necesidad de hacer frente a ese rol, de desenvolverlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos es que a través de roles que nosotros cuidadosamente vayamos asignando a los alumnos y a través de esa experiencia, pues van a saber ser mucho mejores ciudadanos en un futuro, porque una vez que ya has tenido una experiencia de vida, una vivencia, cuando se te repita ese momento en un momento en el futuro, vas a saber responder muchísimo mejor, ¿no? Ya has tenido. Desde, como decía Daniel, desde lo más concreto hasta lo más abstracto, ¿no? Desde valores hasta, pues por ejemplo, una entrevista de trabajo, que es parte también, ahora lo vais a ver en el aula, del proyecto que estamos trabajando este curso, pues los alumnos pasan una entrevista de trabajo para entrar en una empresa. Bueno, pues y además lo pasan en lengua inglesa, pues el día que tengan que pasar una entrevista real, ya han vivido antes esa experiencia. ¿Cómo se la hemos dado? Pues a través del role learning, ¿no? Bueno, nosotros cuando asignamos roles les estamos dando, como hemos dicho, una identidad añadida. Y entonces lo que tenemos que conseguir es que ellos vean esa visión futura de identidad, que se construya en esa identidad como real, que nosotros vayamos fortaleciendo esa visión con actividades reales que les vamos proponiendo dentro del proyecto, con unas expectativas también reales. Se va haciendo esa visión viva, al final compensan pues, todas estas actividades y todas estas identidades, y al final lo que conseguimos es que el alumno sea feliz, porque al final lo que desde un principio él ha proyectado como cuál sería, esto es que es un poco filosófico, pero es dentro de la teoría del rol. Un ejemplo. Vale, pues por ejemplo, imaginaos, bueno, yo es que me voy siempre a ejemplos de lengua, del aprendizaje de las lenguas porque es mi materia, pero por ejemplo, imagínate que un niño para aprender el inglés se sitúa como en la identidad de yo soy hablante de la lengua inglesa, como que me siento muy identificado con esa comunidad, por ejemplo, con los ingleses, entonces empiezo a investigar sobre Inglaterra, me siento parte de esa comunidad y al final, pues hablaré seguramente mucho mejor inglés porque voy a sentir esa necesidad por el tema de la pertenencia que si directamente no tuviera esa necesidad para nada y no me hubiera imaginado a mí mismo como hablante de la lengua. Bueno, y entonces, a lo que vamos. Hablamos mucho de motivar a los alumnos. Bueno, pues nosotros ahí sí que vemos una diferencia entre motivar y que sientan esa necesidad. En el sentido de... vamos a poner un ejemplo ahora un poco más abstracto, un poco más de valores, pues el tema de la solidaridad, ¿no? Pues nosotros lo que intentamos desde este enfoque es que no motivarles para ser solidarios, sino que necesiten ser solidarios. Si nosotros diseñamos un contexto y les damos un rol en el que ellos necesitan ser solidarios, van a experimentarlo y van a ver y va a ser parte de su identidad y van a ver esa satisfacción y se van a sentir felices por el trabajo bien hecho, ¿no? Y por hacer un bien. Entonces, eso desde la motivación pensamos que lo conseguimos desde una manera más artificial. O sea, para nosotros la motivación es como que viene un poquito más como de fuera, por así decirlo, y la necesidad es algo más intrínseco, es algo que viene más de dentro.
Bueno, luego de todas formas en la ronda de preguntas, si no ya... en cuanto al rol, también importante, nosotros hemos estudiado dos teorías, la teoría del rol y la teoría del role-taking. Todas estas teorías vienen de los años 30 de Estados Unidos. Entonces, lo que dice la teoría del rol es que todo individuo tiene que ser considerado dentro de un contexto. Por eso decimos la importancia de crearles el contexto adecuado para el rol que nosotros queramos en ese momento que desempeñen o que adquieran. A ver, las personas en el fondo somos actores sociales, porque una cosa es nuestra identidad, como digamos, verdadera, y luego también otra cosa es lo que proyectamos. Y además, no en todas las situaciones proyectamos lo mismo y no todo el mundo nos percibe de la misma manera. De aquí también el tema de la inteligencia emocional. Y nos parece muy interesante que en un contexto los niños interaccionen, o sea, al final decimos, si es que tiene que haber fricción, por ejemplo, para que haya perdón. ¿Cómo le voy a enseñar a un niño a perdonar si no ha tenido nunca un conflicto? Entonces, yo no voy a obviar el conflicto, voy a dejar que el conflicto surja, incluso a lo mejor creo un contexto para que surja la necesidad de perdonar. Entonces eso sí que nos parece también importante. Y también voy a ver, cuando surja ese conflicto, cómo se siente el otro, cómo yo lo resuelvo, si realmente el otro se siente como que lo he resuelto o no. O sea, al final es verdad que la interacción social es el porqué de nuestra vocación de enseñanza, porque si no, pues podríamos hacer todo online y ya está, ¿para qué? Pero realmente la interacción social, el día a día con los alumnos, el poderles dar estas posibilidades de desarrollar su inteligencia también emocional es para nosotros fundamental. Dice aquí, todo rol tiene su disciplina interior. El rol forma, determina y modela tanto la acción como el autor. Normalmente nos convertimos en el rol que desempeñamos. O sea, eso también es una realidad. Lo que decíamos antes, cuando de repente te dan a lo mejor un cargo, pues al principio no lo haces tuyo, lo vas haciendo tuyo y al final te conviertes en eso que te han dado, ¿no? En ese rol que te han dado. Y al final ya no solo actuamos como el rol, a lo mejor al principio sí actuamos como el rol, porque nos queda un poco grande a lo mejor, pero luego ya al final terminamos sintiéndonos como tal, porque ya lo hemos asumido. Bueno, y la inteligencia emocional y las habilidades sociales, que tampoco me voy a parar más. También a lo mejor cuando habéis visto role learning, pues os suena a lo del role playing, esto de pues dos niños que se ponen a jugar a, yo qué sé, a que uno es peluquero y otro es el cliente, ¿no? Por ejemplo. Vale, nosotros sí que ahí hacemos una distinción muy importante. No estamos jugando. O sea, nuestros alumnos no juegan a ser. Diseñamos un contexto para que nuestros alumnos sean. Y eso sí que nos parece fundamental. Nuestros alumnos no juegan a ser, nuestros alumnos son. Son solidarios, son líderes en un momento dado, son capaces de hacer una suma. También, no juegan a sumar, juegan a saber sumar, ¿no? Que no quiere decir que el juego esté totalmente relegado. O sea, obviamente los niños de infantil van a jugar, esto luego lo explica Daniel mejor en el contexto, no me paro. Y bueno, por último, la importancia de la experiencia. Bueno, ya lo hemos explicado, ¿no? Pues que vivan estas experiencias, que sean vivencias que al final les van a servir para su vida, y que sea ese contexto y esa experiencia muy real. Pero voy a dar paso a María, que os lo va a explicar a través de la persona del educador. De una grandísima responsabilidad, que lo que hace es que nos obliga a tener un compromiso y además una madurez, ¿no? No se puede ser un educador de cualquier forma. ¿Cómo podemos asegurarnos de hacerlo bien? Pues yo creo que si pensamos en ese niño, el que más necesidad tiene, el más débil, el que peor lo esté pasando en un momento en concreto, si pensamos en él para tomar una decisión, para diseñar una actividad, para planificar algo, probablemente acertemos, ¿no? Hay que ponernos siempre
teniendo clarísimo que el centro tiene que ser el alumno, que es hacia él a quien va dirigida toda nuestra acción. El educador, como se ha dicho ya antes, simplemente es una persona que orienta, que acompaña y que guía ese proceso. Es también un ejercicio de humildad, te tienes que retirar un poco, ¿no? Y saber que quien va a construir el aprendizaje es el niño, no eres tú que le vas a llenar de conocimiento, ¿no? Tú le acompañas. ¿Cuál es la función entonces del educador? Pues es ayudar al niño que tiene necesidad de aprender, plantearle situaciones que le permitan, como tantas veces en nuestra vida alguien nos ha ayudado a descubrir que teníamos necesidad de algo, ¿no? Y cuando el niño descubre que tiene necesidad, no le abandonamos a su suerte, sino que le acompañamos, nos buscamos la vida para que consiga, para que alcance el objetivo que le hemos propuesto o que él se ha propuesto o que llegue al sitio al que tiene que llegar, ¿no? Entonces, este recorrido es el que resume lo que es la función del educador. Y esto lo hace con dos tareas, ¿no? La primera de ellas es creando la situación en la que el alumno pueda descubrir esta necesidad, y además dándole las herramientas para que se manejen ellas, porque tenemos que contar, esto también coincidimos, es fundamental que la escuela contemple la frustración, que los alumnos sepan, ¿no? Que no nos va a salir todo a la primera, que no todo en la vida lo vamos a conseguir como se nos vende, que no vamos a ser todo lo que queramos ser, ¿no? Que habrá cosas que nos cambien los planes, como esto, por ejemplo, que habrá cosas que no sé, a las que tengamos que hacer frente y tenemos que educarles para eso, ¿no? Entonces es muy importante que les demos herramientas para manejarse y responder a todas estas cosas que van a ir surgiendo y que son propias de la vida y que va a estar acompañado. Porque, como decimos, esto es una cuestión social, ¿no? En la que el niño no va solo. Y esto implica dos cosas. Si el maestro tiene clarísimo que tiene que crear una situación, pues tiene inevitablemente que conocer al alumno. Yo no puedo crear una situación en la que tú aprendas, en la que tú descubras tu necesidad si no te conozco. El conocimiento es fundamental y decirlo aquí me da mucha tranquilidad porque sabéis que amad a los niños y sabréis educarlos. El conocimiento es el amor, no hay otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que si cambiamos el verbo amar por conocer, tenemos la clave de lo que es esto, ¿no? Al niño hay que conocerle para podernos poner a su altura, para podernos poner a su nivel, para darle lo que necesita en el momento en el que lo necesita, y abandonar un poco la idea de escuela tradicional en la que damos a todos lo mismo porque queremos eficacia, porque queremos rendimiento y porque queremos pues un montón de éxitos, títulos y certificados que no van a cambiar la vida de ninguna persona, porque al final la persona es otra cosa, ¿no? Y en un centro católico con un carisma pues yo creo que tan marcado, ¿no? Que es la prevención y la atención personalizada, creo que esto es lo que no podemos perder nunca de vista, ¿no? Entonces, conocer al niño es fundamental. Muchas veces cuando empiezas a ponerte en marcha no conoces al niño, entonces necesitas apoyarte en el equipo de profesores que ha conocido al niño antes. Entonces es muy importante cuidar también este tipo de comunicación, que hagamos una lectura positiva, ¿no? Que lo que compartamos, la información que compartimos del niño sea siempre para justificarle, para entenderle, para comprenderle, ¿no? Porque a veces es verdad, empiezas en una clase y no les conoces, no vas a esperar a conocerles, tienes que ir rodando, ¿no? Pero que nos apoyemos viendo el lado positivo. Para crear estas situaciones, no voy a profundizar demasiado, pero ya lo ha dicho Elena, nos hemos basado un poco en las teorías constructivistas de Piaget y Vygotsky, ¿no? Y sobre todo destacamos tres elementos. Toda situación tiene que tener interacción. La escuela, por mucho que se diga, tiene hoy más sentido que nunca, porque hoy en la escuela es el lugar en el que se producen las interacciones sociales que el niño necesita, es en la que se generan vínculos afectivos, emocionales, que son los que les van a permitir crecer y madurar, porque la sociedad ha cambiado y es fundamental esto, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. No hay aparato tecnológico ni de aplicación, no hay absolutamente nada, aunque utilicemos aplicaciones en estos 15 días para dar a nuestros alumnos trabajos, pero no hay tecnología que sustituya la presencia de un educador, de un compañero, de una persona que te mira con cariño, que te entiende, que te acepta y que al final genera identidad, porque nuestra identidad está en... No puedo plantearme lo mismo para un niño y para otro. Y no porque uno vaya muy bien y el otro vaya mal, también el lenguaje es muy importante. Este va así, a su ritmo, porque es así, y este va así, porque es así.
Esa mirada de educador es la que va a condicionar también la respuesta del alumno. Y en tercer lugar, que entendamos todos que el aprendizaje el conocimiento es una construcción que hacemos porque hemos vivido una experiencia. A partir de las experiencias que vivimos podemos construir el conocimiento. No es el rol del educador el de impartir conocimientos y en los que tú recibes, los vuelcas en un examen, que está bien, hay que memorizar, no estamos en contra de nada de esto, simplemente tiene que haber una experiencia. Nosotros lo que intentamos hacer es partir siempre en un primer plano de una experiencia que luego te permita traducirlo a un lenguaje, ¿no? Pues el lenguaje matemático, el lenguaje, la comunicación escrita, oral, lo que sea, ¿no? Se ha dicho ya, el educador no evita el conflicto, no evita la controversia, sino que está presente en ella y ayuda, va soltando esas herramientas, el martillo, el destornillador, prueba, coge mira a ver, para que sea él. Porque si tú has vivido una experiencia en tu vida en la que te has agarrado a algo, cuando se te presente nuevamente esa experiencia sabrás a dónde agarrarte. Y esto, que es la experiencia del educador, es lo mejor que le podemos dar a nuestros alumnos, y es ir dándole todo esto, ¿no? Y ahora ya, para terminar, si pensamos en un educador, podemos idealizar la figura del educador, pero tenemos que aterrizarlo en lo que somos. Que no somos personas perfectas, que se nos dé todo bien, ni dominamos 6 lenguas, ni tenemos conocimientos en todas las materias, ni tenemos grandes habilidades sociales, no. Somos, y nuestros colegios están llenos de personas pues, que tenemos unas riquezas y también unas necesidades, ¿no? Que si nosotros detectamos eso en el alumno, también las tenemos que detectar en nosotros. Entonces es muy importante, si tuviéramos que centrar la formación del profesorado en algo, sería en formar, en educar esa mirada, que va en 2 direcciones. Tengo que educar la mirada del educador hacia la necesidad, hacerle mirar al niño y ver esto es lo que el niño necesita, porque eso va a producir una respuesta, y por otro lado, hacerle reflexionar. Nosotros hemos hecho un trabajo en el que primero se ha reflexionado sobre metodología, luego sobre evaluación, es decir, reflexiona sobre tus necesidades como maestro. Y entonces, a partir de eso, surge la formación. Porque si es una vocación ser educador, está nuestra propia vida en juego. Ya no es un puesto de trabajo al que voy, sino mi felicidad está en juego cuando yo desempeño mi labor de educador. No se puede separar eso. Y yo sé que es una cosa que a lo mejor pues es, ¿no? Que bien suena y qué bonito, pero es que yo creo que hay que tender a eso y luego pues Dios hace el resto. Conocemos como un ambiente de aprendizaje que al fin y al cabo es el espacio donde se realiza la tarea educativa, sino que es la combinación entre el rol del alumno, que ya ha salido antes, el rol del educador y el ambiente de aprendizaje donde se realiza la tarea. Este ambiente de aprendizaje podría ser un aula, ¿vale?, según las posibilidades de cada centro, o cualquier otro espacio que haya sitio donde esté, o sea, en los alrededores del colegio, que se pudiera aprovechar para realizar esta tarea, ¿no? Los que llamamos salidas culturales son espacios también de aprendizaje, también podría ser contextos educativos. Entonces, al final, ¿qué es el contexto educativo? Como ya se ha dicho, el contexto educativo es el que estimula, ¿vale?, el aprendizaje. ¿Cómo lo estimula? Provocando la necesidad. Provoca la necesidad, surge la motivación en el niño y entonces el niño ya toma la iniciativa, se implica, se siente protagonista porque está en sus manos, ¿vale?, resolver esa necesidad que se ha encontrado. Es cierto que nosotros estamos también muy limitados o condicionados, mejor dicho, por el marco legal. ¿Qué hemos hecho nosotros? Porque consideramos que el mejor contexto es el contexto real, la realidad del niño. Decía Freire que tenemos que estar en el mundo leyéndolo y vivenciándolo. Claro, si vivimos encerrados en 4 paredes, poco mundo vamos a leer y a vivenciar. Teníamos 2 opciones: traíamos el mundo dentro de la escuela, que este fue nuestro primer paso, o sacamos a los alumnos al mundo para que lo vean, lo lean, lo vivencien, lo interpreten, ¿vale?, y lo conozcan. Nosotros estamos ya en el segundo paso en el colegio, que lo contaremos luego. Nosotros, cuando empezamos con este enfoque, pues lo que hicimos fue crear contextos lo más reales posible. Diseñamos un método para diseñar estos contextos educativos. Os lo voy a explicar muy deprisa y corriendo. Nosotros cogemos los estándares de aprendizaje, que al final es lo que nos pide la ley, que nuestros alumnos tienen que aprender. Y entonces esto es como un menú. Nosotros no vamos a la nevera y cogemos
lo primero que se nos pasa por la cabeza porque nos da la gana, sino que primero tenemos pensado el menú que vamos a preparar. Según el menú que vamos a preparar, cogemos los ingredientes. Pues lo hacemos un poco de esta manera. Nosotros primero pensamos qué necesitan nuestros alumnos, o mejor dicho, qué necesidad, ¿vale?, deberían descubrir. ¿Qué contexto podemos diseñar para ayudarles a descubrir esa necesidad? Una vez que esto lo tenemos claro, ponemos todos los estándares de aprendizaje sobre la mesa de todas las asignaturas, porque esto es interdisciplinar, ¿vale? Y entonces, entre todos los profesores que vamos a participar en este proyecto, pues elegimos los ingredientes y decimos, pues mira, este ingrediente, ¿vale?, una buena expresión oral, pues este lo cogemos. No sabemos de qué asignatura es, porque se lo quitamos, porque a nosotros eso de encasillar los conocimientos, claro, la ley se ha encargado de encasillar los conocimientos por áreas y luego les pedimos a los niños que sean capaces de transferir los conocimientos e integrarlos en su conjunto. O sea, pues podíamos no haberlos repartido, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, una vez que tenemos los estándares, los vamos eligiendo como si fueran los ingredientes y los tenemos todos, luego ya vemos a qué asignatura corresponde. Entonces ya diseñamos nuestro plan de trabajo, porque es verdad que está planificado, no se nos va ocurriendo, sino que esto tiene una planificación desde el inicio hasta el final, siempre respetando luego la libertad de acción de los alumnos. Y ahora vamos a contaros la experiencia propia de Princesa. Bueno, el espacio de clase. Bueno, aquí la verdad que no voy a deciros lo que es. Hablar de educación no es solo hablar pues yo qué sé, de leyes, de currículum, de contenidos, ¿no? Es hablar de una educación en la que se atiendan a todas las dimensiones de la persona. Y entonces desarrollamos un concepto, ¿no?, porque creíamos que tenemos que dar por hecho, aunque la sociedad no lo dé, que hay una necesidad de trascendencia y una necesidad de Dios en todos nuestros alumnos, aunque ellos no lo hayan descubierto. Y si damos por hecho esto nosotros, toda nuestra acción tiene que ir encaminada a esto también, ¿no?, a que la descubran. Entonces creamos el concepto de espacio de identidad plena, que es un equilibrio entre la vida del niño, entre la vida personal del niño, la situación personal que tenga, la situación familiar, las circunstancias que atraviese, pues el lugar del que viene, la realidad concreta que esté viviendo y el mundo académico. Tiene que haber siempre un equilibrio y tenemos que contar con ello, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, no lo voy a explicar ahora porque no da tiempo, pero todas las iniciativas que tienen los colegios concepcionistas están integradas en esto, los profesores acompañantes, los grupos de Adama, el oratorio, que es una maravilla. Todas estas iniciativas lo que hacen es crear un respaldo para que el niño se sienta acompañado y se desarrolle plenamente, que es que pueda ser él mismo en un contexto en el que se nos invita a ser otra cosa, en una sociedad en la que nos fuerza a convertirnos en lo que está socialmente aceptado. Queremos gente libre, pues tenemos que darles esa ayuda, ese respaldo para que no tengan miedo a ser lo que realmente son y a decirlo y a descubrir que poner lo que somos al servicio de los demás es encontrar la verdadera felicidad, ¿no? Y en esto, pero vamos, eso en otro encuentro. Bueno, vamos a ir ya muy rápido porque estamos fatal de tiempo. En Princesa, a ver, nosotros siempre entre nosotros nos reímos porque decimos, bueno, esto nos parece como un Ferrari, ¿no? Pero realmente a lo mejor pues en este momento tenemos un 600 en Princesa, pero bueno, tenemos un coche que nos parece ya bastante. Entonces sí que es verdad que decimos, no estamos al nivel que querríamos, pero bueno, sí que tenemos esa visión de a dónde nos gustaría llegar. Esto empezó hace 5 años, en quinto y sexto de primaria. Un proyecto muy humilde, solamente con matemáticas e inglés, no tenía nada que ver con lo que es ahora, obviamente, porque 5 años después pues os podéis imaginar que ha habido mucha evolución. Luego empezaron, pues al final es que es un poco un tema de contagio, ¿no? Empezaron a unirse progresivamente más áreas, con más áreas me refiero a más educadores. Empezamos a crear también, esto fue desde el principio, empezamos a crear eventos dentro del CEP, de manera que
involucrábamos también a las familias, eventos que también respondían a un contexto diseñado, nosotros le llamamos contexto educativo diseñado, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, creábamos a lo mejor una gala de algo, o sea, como que todo tuviera también su contexto. Vale, y luego también empezamos, esto fue el año pasado cuando arrancamos con los encuentros, como decía Daniel, que empezamos con vivencias, nos fuimos un fin de semana a Villaviciosa con los profesores antes de empezar el curso, y hicimos pues lluvia de ideas, lo que decíamos de todos los estándares, bueno, pues un proceso, ¿no?, para poder llegar a cuál iba a ser ese contexto que íbamos a trabajar ese curso. Bueno, pues es verdad que el núcleo está ahí en quinto y sexto, porque fue donde comenzó, pero sí que va contagiando y se ha ido también ya implantando en infantil y en primaria. Os contaba ayer el tema de los laboratorios de ideas, porque también al final con esta filosofía, digamos, hemos trabajado también con el claustro de profesores, igual que decíamos que el tema de asignar un rol, el tema de pues el sentirme yo como experto, ¿no?, en algo y ver cómo esa identidad, pues lo hicimos también con el claustro. Entonces, lo que explicaba ayer, hemos dividido en estos 7 laboratorios de ideas, lo llamamos, y entonces queremos que los profesores de verdad se sientan, que tengan ese sentido de identidad, de pertenencia, de experiencia, y que cumplan un rol dentro de estos laboratorios. Entonces, pues por ejemplo, ambientes de aprendizaje, todos están interrelacionados, pero también cada uno tiene sus objetivos individuales, digamos. Entonces, ambientes de aprendizaje está trabajando en cómo hacer que todos los rincones del colegio se conviertan en rincones de aprendizaje significativo. Y también hemos trabajado un tema de los espacios que no nos da tiempo de ninguna manera a contar, pero bueno. Eventos, pues eventos está trabajando, pues eventos. Relaciones externas, pues está ahora mismo, por ejemplo, en este momento trabajando mucho el tema del Erasmus Plus para entrar en proyectos conjuntos europeos. Y por supuesto también en el tema de la matriculación. El pedagógico está trabajando, como os dije ayer, en el tema de la evaluación, y también está trabajando en ir diseñando una especie de curso de formación para los profesores nuevos para contarles esta visión. TIC está trabajando en todo el tema de los Chromebooks, porque es lo último, bueno, eso nos lo va a contar Ángel, que nos ha llegado de las Bluebots también. Actividad física y salud, pues por ejemplo ahora mismo hemos incorporado un proyecto europeo de reparto de fruta a los niños, pues ellos fueron también un poco los que se encargaron. Están también todo el tema, porque este año hemos empezado con enfermería en el colegio, entonces pues todo el tema de los protocolos, pues todo eso lo llevan ellos. Y orientación y soporte son los que están en este momento trabajando mucho el tema de los alumnos ayudantes, pues, como un tema a futuro de mediación. Bueno, también nos parece importante ver qué nos rodea, o sea, nosotros diseñamos los contextos también a partir de la necesidad que creemos que nuestros niños pueden necesitar, y aprovechando lo que tenemos, los recursos que tenemos. Entonces, aprovechamos que estamos en un centro en el que hay mucha empresa, hay mucho turista, hay mucha oportunidad de cultura, entonces eso todo lo integramos en nuestro CEP para poder tener oportunidades luego reales. Pues por ejemplo este año lo que vais a ver, el diseño, ellos van a están trabajando en un proyecto que el resultado final va a ser guías turísticas por Madrid. Lo que pasa es que eso tiene todo un proceso que luego veis en las aulas. Y la escalabilidad, en el sentido de cómo nos gustaría que esto creciera, las posibilidades que tiene de crecimiento, nos lo explica Daniel. Bueno, puede ser muy breve para que luego haya rueda de preguntas, sí. Bueno, la escalabilidad al final es la proyección que tiene. Entonces nosotros creemos que
que esto tiene por delante mucho recorrido, pero esto se va viendo luego en el día a día. Como ha dicho Elena, está implantado en primaria, en infantil y en secundaria, pues también vemos que tendría posibilidad, porque es verdad que ya hay ofertas de actividades que encajarían muy bien con este enfoque, como por ejemplo es una propuesta que se llama Cuarto de la ESO más Empresa, que es llevar a los chavales a una empresa para que vivan una experiencia durante una semana, parece que una semana o 2 semanas. Entonces ya sería un contexto totalmente real, ¿vale? Donde se empaparía. Y luego vuelven a clase y entonces en clase ya se interpreta, se lee, se analiza. Después de haber tenido esa experiencia, saben lo que van a necesitar. Sabiendo lo que vas a necesitar, pues ya estás más abierto al aprendizaje de nuevos conceptos y de nuevas habilidades. Y bueno, y esto podríamos extendernos más, pero vamos a dejarlo. Pasamos a la rueda de preguntas, porque yo creo que al fin y al cabo Yo creo que la rueda de preguntas no la vamos a tener que saltar. Os vamos a poner solamente